Amada Iglesia, buen día. Tenemos mucho gozo en esta mañana de poder alabar al Señor, expresar desde nuestro corazón lo que Él es. Es una marca de vida que solo la Iglesia puede tener, el conjunto de los redimidos en toda la tierra y durante todos los tiempos manifestaron la vida en un acto principal. Es la adoración, el reconocimiento de la persona de Dios. Es como que de esa manera se puede verdaderamente intuir que el corazón late, que hay vida eterna. Cuando hay adoración hay comunión. Dios dejó de ser una incógnita para el que está muerto en delitos y pecados, y por haber regeneración, Dios es justamente el Padre bueno que ahora está cercano. Y por eso hay adoración. Y eso es lo que ocurre cada vez que adoramos y alabamos al Señor. Mostramos la evidencia de la vida eterna en nosotros. Les invito en esta mañana a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, que es el que estamos desarrollando, ¿sí?, en esta serie expositiva de la primera carta de Pedro. Y realmente nos venimos gozando por las enseñanzas que el apóstol Pedro nos deja con esta carta tan rica, ¿no?, que está enfocada justamente en un concepto fundamental, y es el hecho de que debemos mostrar a Cristo a pesar de la prueba, de la persecución, a pesar de la opresión de un mundo hostil que nos ataca. Debemos mostrar a Cristo. En 1 Pedro capítulo 3, desde el versículo 13 al 17, dice lo siguiente: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula Actitudes que nos capacitan para defendernos de los ataques de un mundo hostil. Actitudes que nos capacitan para defendernos de los ataques de un mundo hostil. Este sermón va a contener 2 puntos. El primero de ellos se titula Amor por la bondad. Esta es la primera arma de defensa en contra de la hostilidad del mundo. Amor por la bondad. Y se extrae del versículo 13 del párrafo que hemos leído, que dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
El segundo punto del sermón se titula Disposición a padecer por causa de lo bueno o de lo malo. Y este punto se extrae desde el versículo 14 al versículo 17, que dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 17 dice: Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, mis amados, Pedro viene entonces tratando con los creyentes que atraviesan la persecución. Recuerden ustedes que la carta fue justamente impartida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en el Asia, en Galacia, Bitinia, Capadocia. Estas eran personas que venían bajo una prueba de persecución, desarraigados de sus lugares. Y Pedro les está mostrando que ellos han sido llamados a padecer por Cristo, que lo que les está sucediendo no es producto de la casualidad, no es quizás algo que ocurrió y que está fuera del control del Todopoderoso. Muy por lo contrario, lo que a ellos les está ocurriendo está dentro de un llamado con un propósito santo. Y entonces Él les dice y les recuerda: si ustedes están dentro de un propósito de elección, si ustedes están dentro de la santificación del Espíritu, y si ustedes están dentro de la redención provocada por el Hijo en la cruz, entonces es obvio que el padecimiento está dentro de un propósito santo. Él les está diciendo que lo que Dios persigue a través del dolor y del padecimiento de ellos es de que se pueda ver en la conducta de la iglesia empapado o impreso el carácter de Cristo. Es por esto que Él viene enseñándoles cómo mostrar a Cristo en los diferentes sectores sociales. Evidentemente, a pesar de estar bajo la presión de un mundo hostil, ellos tenían que testificar en los diferentes estratos sociales. Y Él les viene advirtiendo, en primer lugar, que ellos debían testificar para con los gobernantes. Las autoridades civiles deben ver la sumisión de los cristianos. Las autoridades civiles deben ver la confianza que el cristiano tiene en el dominio de Dios sobre el que reina. Él les advirtió también que Cristo debía ser visto en ellos, no solamente por la sumisión a las autoridades civiles, sino también en un círculo más pequeño del entorno del cristiano. Cristo tiene que ser visto en las autoridades o por las autoridades laborales. Todas las personas que se relacionan con nosotros a través de nuestro trabajo deben ver en nosotros nuestra sumisión a Jesús. Y entonces Él les habló a los que están bajo el liderazgo de patrones y que son siervos, que ellos deben servirle como si estuvieran sirviendo a Cristo cuando sus amos son creyentes. Y cuando sus amos son impíos, deben ser tan sumisos con los buenos, con los que son sumamente difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque el propósito de la hostilidad y de la presión es que resurja el reinado de Cristo en alguien que estaba muerto. Y el hecho de que resurja el reinado de Cristo en alguien que estaba muerto es que el carácter de Cristo se vea en el creyente a través del maltrato y de la opresión. Pero cuando vamos bajando en el estudio y llegamos a este párrafo, ahora Pedro suma justamente a lo que les vienes enseñando y recalca 5 armas de defensa que el cristiano tiene para justamente
defenderse del maltrato del mundo que les rodea. Son armas de defensa. Estas 5 armas que se pueden extraer del párrafo, de las cuales en esta mañana solo trato de 2, por eso el sermón tiene 2 puntos, y el domingo que viene, en la gracia de Dios, desarrollaré los otros 3. La primera arma, la acabo de decir, es el amor por la bondad. Esto es un arma de defensa. No solamente es una actitud. Pedro hace resaltar que en la gracia en la cual ellos están, la actitud actúa como un arma de defensa. Y esa es la profundización que tiene el párrafo que vemos en esta mañana. La actitud actúa como un arma de defensa. Entonces, cuando muchas veces somos lastimados por el mundo, sin duda que hay algo en el creyente, en su actitud, por lo cual se ha corrido su arma de defensa o está inactiva. El amor por la bondad es una, la disposición a sufrir por Cristo es la otra, la consagración al Señor es la otra, el estar capacitados para defender la fe es otra, y el portar una buena conciencia es la última que Pedro menciona como armas de defensa frente al ataque hostil del mundo. Y en esta mañana permítame entonces compartir con ustedes esta maravillosa obra de gracia de Dios. El hecho de que Él pone, aún en la actitud que nos lleva a tener, mostrando a Cristo, un arma de defensa frente a un mundo hostil. Y es por eso que el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Se dan cuenta que es un arma? Ahora, ¿esta arma qué es? ¿Algo en la mano? No, es una actitud. Nadie te puede hacer daño ¿a cambio de qué? Usa el arma. Es decir, si vos seguís el bien. Si vos seguís el bien. Entonces es una actitud que se conduce como protectora. El apóstol Pedro comienza entonces con una pregunta retórica. ¿Quién será el que les puede hacer daño si ustedes hacen el bien? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia y está apuntando a que es anormal para la mayoría de la gente, incluso la que es mala, incluso la que aborrece al cristianismo, hacerle daño a los creyentes que siguen el bien. Es como que el bien actúa justamente como un arma poderosa que se opone al intento de nuestro entorno de hacernos el mal. Pedro está tratando de decirles que ellos no deben reaccionar para con los que los atacan con la misma hostilidad con la que son atacados, porque de esa manera el carácter de Cristo es disipado en un impulso carnal. Cuando la palabra dice bien, si vosotros seguís el bien, esta expresión está ligada con el concepto de la generosidad como una actitud normal en la vida del creyente. Esto también involucra la amabilidad, involucra la consideración hacia los demás. Y esta verdad viene recalcando lo que el antiguo pacto nos dice. ¿Cuáles son los 2 grandes mandamientos desde donde se desprende la bondad práctica y activa de una persona que trata con Dios? En el amor por Dios y en el amor por los demás. Amarás al Señor tu Dios. Lo harás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero también a tu prójimo como a ti mismo.
Y ese es el cimiento justamente desde donde se desprende el bien práctico en nuestra manera de actuar. La persona que ama a Dios no tendrá capacidad de pensar hacerle lo malo a alguien creado por Dios, a pesar de que esa persona creada por Dios le haga mal. Esa es la raíz. Y una persona que justamente ama a Dios, ama al que ha sido creado por Dios. Entonces el antiguo pacto arranca en ese cimiento de realidad, el que es transformado por la salvación, el que es impactado por el poder del Evangelio, tiene amor por Dios y amor por los que son creados por Él. Cuando avanzamos en la palabra podemos ver a David en el Salmo 37:3 aclarar el mismo concepto y dice: confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto solo es posible si Cristo ha transformado tu vida. Si Cristo no ha transformado tu vida y estás sentado en este lugar, todavía viviendo en el reino de las tinieblas, por más que te esfuerces por hacer lo bueno, habrá como una opresión, como un campo magnético que atrae, como el imán que pega un hierro y te tirará, te chupará hacia la maldad. La única forma de desprenderse del reino de la maldad en tu vida, que te está torturando y arruinando tus años, es que te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo. Pero el concepto aquí de Pedro es apuntando a los que ya han atravesado la regeneración. Y Pedro les está diciendo, si hay algo que ustedes deben vivir, es la bondad de Jesús. La bondad de Jesús obrará como un arma de defensa. En el Salmo, David dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Noten ustedes cómo David vincula nuevamente lo mismo que está vinculando Pedro. ¿Dónde está el orden teológico? Pedro ha vinculado la relación con Dios por elección, por santificación y por redención a una conducta natural de los que están en la gracia, es hacer el bien. David vincula de la misma manera la enseñanza: confía en Jehová y haz el bien. Esto quiere decir, todo lo que te ocurre en la vida debes entender que depende de que Dios quiere que te pase. Entonces, cuando el Señor quiere que te pase, porque Él es soberano sobre tu vida, sobre la vida de los que Él salva, lo único que te queda a vos es responder con obediencia al dominio soberano de su control sobre vos. Entonces David dice: confía en Jehová, esa es la base. Ahora viene la respuesta: haz el bien, haz el bien, haz el bien. El cristiano no puede ser una persona de concepto de bondad. El cristiano tiene que ir a un peldaño más profundo. Es el concepto de la bondad y es la práctica del bien. Es la práctica del bien. De la misma manera, cuando avanzamos en las Escrituras observando esto, Salomón escribe en sus libros poéticos, Proverbios 11:23 dice: el deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces, la impiedad está ligada a la violencia, al enojo, a la rebeldía, a la contestación, a la maldad, a la enemistad, a la gritería, al disturbio, al problema. Así es como responde el impío y pretende solucionar sus cuestiones. Pero es claro
que en su poesía Salomón dice, el deseo de los justos es, y noten la exclusividad, solamente el bien. Bendito Señor. ¿Sabe? Si usted puede sentir hacer el bien, es un don de gracia. Es un don de gracia. El hecho de que una persona muerta en sus delitos y pecados, que ha nacido muerta en sus delitos y pecados, en algún punto de la historia de su vida se pueda parar consciente de su existencia y decir, yo quiero hacer el bien, eso es un don de gracia, porque es imposible que una persona muerta en delitos y pecados quiera hacer el bien. Que lo desee, que lo desee. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y usted puede decir, yo conozco mucha gente que no cree en Jesús, pero vive haciendo el bien. Sí, yo también conozco mucha gente, pero no ese es el punto. El punto es que el deseo de los justos es solamente el bien. Solamente el bien. En este caso, Salomón apunta a la realidad de que los que son justos exclusivamente desean lo bueno. Cuando conectamos esto al nuevo pacto, la palabra nos dice que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La única manera de poder llevarnos al bien para mostrar a Cristo, que es el sumo bien, es que Dios por gracia nos haya transformado. Esto lleva a los creyentes a mantenerse cada vez más lejos del enojo como medio para resolver todo conflicto. Y eso es lo que dice Salomón. Así actúan los impíos, pero los que son justos solamente piensan en el bien. ¿Y cómo se aplica a lo que Pedro les está diciendo a ellos? Miren, ellos están perseguidos por un sistema hostil, una persecución gubernamental, un odio hacia el cristianismo. El odio del primer siglo hacia el cristianismo fue cruel. No había un sistema que detuviera esa crueldad como hoy. Fue cruel. Y el Señor está diciéndoles, no respondan con enojo, no respondan con ira, no contesten con violencia, sino hagan solamente para con ellos el bien. Te atacan, te insultan. Lo que menos espera una persona cuando insulta a otra es que la otra le diga, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Y este de dónde lo sacaron? ¿O a esta de dónde la sacaron? Cuando nosotros dejamos el antiguo pacto y pasamos al nuevo pacto, encontramos a Pablo escribiendo la carta a los Corintios. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vuelve la palabra a mostrar que por gracia Dios nos lleva a reaccionar con obras buenas porque nos da todo lo que necesitamos y no tenemos que estar disputando con el opresor nada que nos haga falta. Dicho de otra manera y conectado con todo lo que viene diciendo,
Si Pedro les aclara que están llamados para cumplir un propósito, ese Dios que los ha llamado, por su bondad característica, sabrá suplir sus necesidades. Confía en Jehová, haz el bien. Es por esto que Pablo aclara que Dios es poderoso para hacer que abunden en nosotros toda gracia. Toda gracia. Entonces, cuando estamos en la situación frente al ataque, frente a la presión de un mundo que nos rodea y que no nos ama, sino que nos aborrece, nuestra actitud es estar enfocados y pensando en qué manera hacerle a ellos el bien. El bien. Entendiendo que el Señor se hace cargo de toda su agresión. Confía en Jehová y haz el bien. Cuando avanzamos en el nuevo pacto, recorremos la carta a los Hebreos, y en el capítulo 13 y el versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque esto justamente es lo que más uno olvida. No os olvidéis, pero fíjense en el argumento de él, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y esto es lo maravilloso. Pedro les está diciendo a los creyentes: ustedes están siendo oprimidos, Dios está en el control de toda circunstancia, pero lo que Dios está queriendo justamente es agradarse de la bondad de ustedes a pesar de la mala acción de los otros. De tales sacrificios se agrada a Dios. La bondad práctica del creyente es presentada justamente por el escritor como un sacrificio ofrecido hacia Dios y que a él, al mismo Dios, le producía agrado. Y de la misma manera el apóstol Santiago lo aclara cuando dice en Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una de las manifestaciones más claras para el mundo impío de que el evangelio que predicamos es verdadero es que cuando te tocan en la herida sangrante, no gritas: ¡ay, cómo me duele! Pueden ver tu paz. Mis amados, la iglesia es llamada a mostrar el poder transformador del evangelio. Y en este párrafo es llamada a mostrar el poder transformador del evangelio, haciendo el bien a pesar de ser tratados mal, porque si conectamos con lo que viene diciendo la carta, esto no es una cuestión de ser buenitos, es una cuestión contenida en todo un plan de gracia de redención. Somos llamados a sufrir como Cristo sufrió. Es tremendo. Más adelante el apóstol Santiago en el capítulo 3 y el versículo 17 sigue profundizando y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, no tiene incertidumbre, tampoco tiene hipocresía. Entonces,
Santiago habla de que la persona que es sabia por el nuevo nacimiento es la persona que aplica la bondad de manera práctica, es la que manifiesta la sabiduría que viene de lo alto, es la que manifiesta el poder de la regeneración. ¿Por qué? Porque es una persona pura. ¿Por qué? Porque sigue siendo pacífica después de pura. ¿Por qué? Porque después de pura y pacífica siempre es amable. ¿Por qué? Porque después de pura, pacífica y amable sigue siendo benigna. ¿Por qué? Porque después de pura, pacífica, amable y benigna se llena de frutos de misericordia. ¿Por qué? Porque a pesar y porque al ser puro y pacífico y amable y benigno y lleno de misericordia, siempre está dando buenos frutos. Entonces, es como que el creyente no puede darse el gusto de tener un espacio de tiempo en donde diga, bueno, yo ya no estoy llamado. Y ahora porque las cosas no están como yo quiero, o porque no salen como yo digo, entonces voy a ser malo como ellos. La voy a pelear de igual a igual. Miren, cuando el creyente quiere pelear con el impío de igual a igual, siempre sale lastimado. Siempre. ¿Saben por qué? Porque desobedecemos cuando hacemos eso. Lo dije al principio, si no te vestís de esta arma que te defiende del impío, que es hostil, lo más probable es que salgas con un ojo morado en esa batalla. ¿Qué debe ver el impío en nosotros? Bienestar a pesar del ataque. ¿Qué debe ver el impío en nosotros? Respuestas de paz a pesar de la agresión verbal. Es claro que Santiago expresa que el verdadero creyente experimenta la práctica de la bondad. La experimenta como una manifestación de la verdadera sabiduría de Dios que viene con la gracia y que Él le da a sus hijos para guiarlos en la manera correcta en la que han de vivir. De la misma manera podemos encontrar al apóstol Juan escribir esta verdad. En 3 Juan 11, él dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es tremendo. Vamos avanzando, digamos, en una profundización de concepto en el nuevo pacto y llegamos a un apóstol que es taxativo. Juan, yo digo que es el escritor que tiene dos polos, no porque sea bipolar, nada que ver. Tiene dos polos y no es bipolar. Juan es blanco o es negro. Si traes la camiseta gris, no te deja entrar a la iglesia, Juan. O blanco o negro. Juan habla del que es y del que no es. Mira, si vos tenés esto, sos. Y si no lo tenés, no es que estás apartado. No es que estás pasando un mal tiempo cristiano. No es que estás con el botín cambiado o que tenés el mal día. Es que no lo sos. Así escribe Juan. A ver, es como que la carta de Juan eleva el estándar para que entendamos lo que significa la regeneración e invita al creyente a que todas las evidencias de la vida sean las que se experimenten y las que nos confirmen diariamente de que estamos en Cristo. Una de ellas es esta. En 3 Juan, él dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y Pedro les está diciendo a ellos, hagan lo bueno. ¿Quién les puede hacer daño a ustedes si hacen lo bueno? Ah, pero mirá, me trató mal, trátalo bien. Me dejó de saludar.
Cuando se te cruce por el lado, busca saludarlo. Si no te responde, no importa, es problema del otro. Si tenés que reconocer algo que hiciste mal, pedí perdón. Pero no devuelvas el mal por el mal. Juan, como siempre lo hace al escribir, es determinante y expresa que la práctica habitual de la bondad es la más clara manifestación de que somos de Dios. Pero también dice lo opuesto: cuando no hay práctica de bondad, es porque no hay conocimiento real de Dios. Entonces, en esta mañana un ejercicio claro para cada corazón presente es este. Decime, ¿qué se desprende de vos en esta mañana? El deseo de tu corazón, la intencionalidad de tu corazón, ¿es buena o es mala? Estamos tomando la enseñanza desde una carta que le está hablando a personas que atravesaron la hostilidad. Entre nosotros es tan difícil que nos surja algo malo porque todos nos amamos. Y es una iglesia unida que se caracteriza por tener un ADN de confraternidad, de comunión, de unidad. Es como una gran familia. Gloria a Dios por eso. Porque no es por mérito humano, es por pura gracia. Pero creo que lo tenemos que expandir al concepto y pensar cuando hemos tenido o tenemos situaciones con el mundo en donde realmente somos atacados. ¿Cómo actuamos ahí? Todo este lenguaje indica que la bondad práctica debe ser en nosotros un estilo de vida. No debe ser la reacción ocasional para que digan, es buenito y es cristiano. No, es la práctica de una vida regenerada. La que lo hace habitualmente. O sea, ni se te cruza hacerle mal a alguien, ¿me entendés? Lo habitual es hacer el bien. A ese punto lo lleva Pedro. Esta práctica de bondad en nosotros como un estilo de vida es lo que Dios utiliza como un escudo para detener la mano de los más tremendos enemigos del Evangelio. El Evangelio de Mateo se encarga de registrar esto y lo aclara. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y entonces qué? Cumplan el propósito. Somos llamados. Y entonces si somos llamados ¿a qué? A padecer cuando se nos hace mal. ¿Por qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dijo el Señor. Pero Pedro lo dice de otra manera. Para que ellos glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras en el día de la visitación. ¿Es un llamado a sufrir o no? ¿Está dentro de un propósito de gracia o no? Claro que sí. Pablo presenta un cierre sobre el tema y muestra la bondad del creyente practicada frente a los enemigos como la manera santa de derrotar el mal. Así como Pedro dice, miren, este es un arma de defensa para ustedes. ¿Quién será el que les puede hacer el mal? Pedro les dice, el bien de ustedes atenúa el mal. El bien de ustedes disipa el mal. El bien de ustedes frena el mal. De hecho, ese es uno de los propósitos de la iglesia en la sociedad corrompida por el pecado. Es que la bondad de los creyentes sea justamente el atenuante y el cerco que detiene el avance precipitado del mal, de la corrupción, del pecado. La iglesia lo frena.
cuando vos haces lo bueno. Y en Romanos 12, 20 y 21 dice claramente: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Aquí está la parte práctica del bien. Hay un enemigo que tiene hambre, tenemos dos alternativas. Este me hizo tal cosa, que sufra hambre. Esto no se puede cruzar por el corazón de un hijo de Dios. ¿Tiene necesidad el que te hizo mal? Acércale algo de comer. Recuerdo no hace mucho tiempo, hace unos años, había una persona conocida como que era una persona ratera en una sociedad. Estaba involucrada en toda clase de mal. No quería hacerse cargo de su vida, era irresponsable de sus actos y lo que pretendía era buscar el atajo fácil, es decir, se hizo sumamente hábil en observar el movimiento de las casas de las personas que trabajaban, para que cuando la persona había salido al trabajo no había nadie, él entraba y robaba. Y era conocido en la sociedad, y esa era su manera de vivir. Estaba identificado, no había podido caer en aquel tiempo en prisión porque no le daba la edad, no porque no ameritara hechos. Pero un día, una hermana de la iglesia cayó a la casa del pastor y vio a esa persona comiendo en su mesa. Esa persona había agredido al pastor de esa iglesia y le había sacado cosas. Y esa hermana lo apartó al pastor y le dijo: ahora entiendo que usted es verdadero. Usted hace lo bueno al que le hace el mal. El Señor nos llama en esta mañana a hacer lo bueno a pesar de hacer el mal, a que nos hagan el mal. Pedro dice en su consejo que el deleite y el objetivo de todos los creyentes debe ser tener celo por lo bueno. Y esto nos llevará a vivir una vida pura y a perder la inclinación o las ansias por las atracciones impías de un sistema corrupto. El bien debe ser en nosotros nuestra práctica habitual. Y el bien actúa como una protección hacia el ataque de los malos, pero también como una retroalimentación para que crezcamos en el bien y seamos más maduros en aborrecer el mal. Esta bondad práctica entonces es el escudo de defensa que nos protege de un ataque hostil. Es el ataque hostil de un mundo que no nos ama. Y déjame llevarte a la reflexión, mi amado hermano, en esta mañana. ¿Consideras que tu proceder es bueno? ¿Es bueno? No más o menos bueno. ¿Es bueno? En segundo lugar, ¿consideras que tu bondad es ocasional o es práctica habitual de tu vida? En tercer lugar, ¿la bondad es tu manera de reaccionar frente a una agresión verbal? La bondad es tu manera habitual de reaccionar frente a una agresión verbal. Bueno, el Señor nos llama a que todas estas respuestas sean respondidas en esta mañana con sí. O al menos, Señor, me voy a comprometer. Y si frente a estas preguntas la respuesta es negativa, es: Señor, soy tan débil. Tu palabra me expone a tantos límites que necesito en esta mañana de tu gracia. Ayúdame a reaccionar con el bien cuando me hacen mal. Estamos en un tiempo donde la rebeldía del humano está en boga.
Los medios masivos de comunicación muestran en todas las partes del mundo al ser humano reaccionando de una misma manera, exigiendo derechos sin importarle el derecho de los demás. El personalismo, la vida egocéntrica, ha crecido tanto en la sociedad. Se le ha hecho pensar al hombre que es un semidios de una manera tan clara que es muy difícil que la persona busque reaccionar con lo bueno cuando es agredido y se le hace mal. Pero el cristiano es la persona que no está buscando su propio bien, sino el del otro. El entorno que te rodea, mi amado hermano, ¿puede ver a Dios en tu vida? Yo he tenido circunstancias donde he tenido que clamarle al Señor que Él en su gracia revierta eso. Incluso no han sido buscadas. No he tenido la intencionalidad, pero han provocado un mal resultado. Y he tenido que clamar al Señor que arregle eso. Amados, ¿quieren un consejo? Veamos el de la palabra. Nunca devuelvan al impío su misma impiedad. Cuando pensaba en esto, me hacía acordar el sistema automático, ¿no?, que sensa la temperatura del cuerpo, esos sensorcitos que hay con una luz. Y cuando va pasando un cuerpo con toda una historia de vida, impacta con las ondas del calor de la temperatura del cuerpo y se activa el sensor. El sensor responde con luz. Así debe ser el creyente, como un sensor de patio. Cuando se le acerca el impío y lo afecta con sus ondas de maldad, él debe responder con luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. En segundo lugar, la disposición a padecer por causa de lo bueno o de lo malo se encontraba en este párrafo, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Pedro está diciendo, mira, si hay una marca de vida en vos, es que estés dispuesto a padecer en este llamado a padecer por Cristo. El problema grave de los cristianos en la iglesia moderna es que se han empapado de la vida superficial. El cristiano busca vivir la vida superficial. La vida liviana, la vida de la comodidad. Entonces, la marca de la cultura posmodernista es facilidad y el llamado bíblico es padecimiento. Entonces, tenemos que luchar contra una contracultura, es nuestra primer batalla. ¿Estamos dispuestos? ¿Hay disposición a padecer? ¿O seguimos buscando la tangente liviana y fácil? Pedro aclara que tener pasión por la práctica de la bondad no significa asegurarse de la ausencia de sufrimiento. Esta es la conexión que hace Pedro cuando está enseñándolo. El creyente que dice, soy una persona tan buena, no le hago mal a nadie, por lo tanto espero recibir de Dios el aplauso, la bendición, y entonces, claro, el Señor se agrada de eso. Pero el hecho de que tú hagas lo bueno, dice Pedro, no asegura que el Señor no use de tu vida el hecho de que pases por dolores y pruebas
y tengas que seguir haciendo lo bueno. Entonces hay una disposición a sufrir, que es la otra arma que nos protege contra el ataque de un mundo hostil. El mundo los atacaba y el Señor les estaba enseñando por la carta de Pedro que no reaccionen de la misma manera y que aparte no se crean que por reaccionar de una buena manera la agresión iba a cesar. Podía seguir, pero ellos tenían que estar dispuestos a seguir siendo vistos como hijos de Dios. Ese es el punto de la carta aquí. Esto es exactamente la marca que el mismo Señor dejó cuando vivió en medio de los hombres. Ya que su palabra es clara cuando dice que Él anduvo haciendo bienes. En San Juan 10:32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Esta es la marca de Cristo. Le tiraban piedras por hacer el bien. Y cuando Pedro dice que somos llamados a padecer como Cristo, nos lleva al Evangelio. Veamos cómo padeció Cristo. Sin embargo, a pesar de su bondad, esto no pudo evitar que Él sea atacado. Como Lucas lo registra en el libro de los Hechos, en Hechos 2:23, cuando dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cuál es la marca de los que son de Cristo? La que Cristo dijo, si en el árbol verde se hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cuál es la marca de los cristianos en el tiempo de la progresión de la iglesia? Martirización por causa del nombre de Cristo. Ocurrió primero con los apóstoles y después si hojeás, que es algo muy positivo, un libro de historia de la iglesia, vas a ver la lista de personas que dijeron que sí a su fe, a pesar de la lanza, de la guillotina, de ser aserrados, de ser quemados en una hoguera. Hoy solamente tenemos que responder con bien cuando nos agreden, pero muchas veces es tan facilista nuestra manera cultural de pensar que no estamos dispuestos ni siquiera a eso. Es por esto que el mismo Señor nos anticipó que a pesar de ser sus hijos, no podremos librarnos del sufrimiento en esta vida. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es la misma confianza del Salmos 37. Confía en Jehová y haz el bien. El Señor dice, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Estar empapado de Cristo, estar aferrado al Dios de toda gracia, es hacer bien cuando nos hacen mal. Es tener disposición a padecer. Es decir, Señor, yo no voy a abandonar la fe a pesar de lo que sufra. Yo no voy a abandonar mi ministerio a pesar de lo que ocurra. Yo no voy a abandonar la bondad a pesar de las circunstancias adversas. Pedro deja en claro que el padecimiento que Dios aprueba no es el padecimiento propio de las circunstancias del pecado, sino más bien el inesperado padecimiento que viene cuando practicamos una vida justa. ¿Vieron cuando una persona hace lo malo? Sabe que hizo lo malo, no lo puede dejar, pero sabe que hizo lo malo. Entonces la persona que hizo lo malo y sabe que no lo puede dejar, intenta de encubrir ese mal que hizo. Y la persona normal que lo está observando dice, este anda con cola de paja. ¿Escuchaste ese dicho? Pedro está como diciendo, mira, nosotros sabemos que cuando caemos en un pecado va a venir el juicio.
Es como que andamos con cola de paja. Uy, yo sé que me va a venir. Sé que algo puede pasar. Sé que el Señor me va a corregir. Sé que una consecuencia voy a tener. Lo sé. Pero lo que nunca estamos es preparados para que si haces una gran obra de bien, de pronto al día siguiente se te destruya todo. Y es esto lo que Pedro dice. Es esto lo que Pedro dice. Debes estar dispuesto a padecer. ¿Por qué causa? Por lo bueno. Por la causa de la justicia. Pero no es algo bueno padecer por andar viviendo siempre mal. Arrepentite en esta mañana. Si padeces por vivir mal, es porque simplemente no has tenido un encuentro con Cristo. Él es el sumo bien. Y Él es el que transforma la vida para que alguien que está habituado a hacer lo malo, ahora pueda aprender a hacer el bien. Pero si tú eres un cristiano y estás viviendo en la justicia y con una vida justa, no te asombres si te ocurre algo malo. Pedro dice, estate dispuesto a padecer a pesar de hacer lo bueno. Tal como Lucas lo ejemplifica al escribir el libro de los Hechos, cuando él dice en Hechos 5, 40, 41, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Esta era gente que vivía padeciendo por causa de la justicia. Pero noten cómo reaccionaron. Ay, nomás fueron y alzaron una turba, hicieron un piquete, dice ahí el libro de Hechos, ¿no? Y pusieron una gran pancarta en reclamo a las autoridades gubernamentales porque me azotaron por predicar de Jesús. Y quemaron gomas, bueno, no existían, ruedas de carro que echan poco humo. Prendieron estopas con aceite de lámpara, entonces hicieron fuego. Los bombos sí, agarraron bombos. El choripán no, pero sí algún animalito mataron y comieron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por qué causa? ¿Por hacer lo malo? Por causa del nombre. ¿Hay disposición a padecer por causa del nombre? En este caso, Lucas muestra la manera en la que padecieron los apóstoles por causa del nombre de Cristo, copiando de esta manera el padecimiento de su Señor, quien a pesar de hacer lo bueno fue atacado. Los apóstoles hicieron esto y los verdaderos mártires de los primeros siglos de la iglesia también hicieron lo mismo, pero la iglesia se ha ido empapando de una cultura posmodernista y facilista en donde el bien, la comodidad del hombre es el foco de la vida, no la gloria de Dios. Y de la misma manera podemos caer en esto, no estar dispuestos a padecer haciendo lo bueno. Un arma que nos protege contra el ataque de los malos es estar dispuestos a padecer por causa de la justicia. Yo les hago el bien y me hacen el mal. No respondas con maldad. Y esto puede desprender una pregunta lógica, porque Pedro dice, bienaventurados sois. Hay una reacción por parte de Dios para con los que sufren por causa del nombre.
Bienaventurados, son dichosos, son felices. Es lo que le pasó a los apóstoles. Ellos salieron gozosos de ser azotados. Miren que eso duele, ¿eh? A ninguno nos tocó y espero que nunca. Pero un azote romano duele. Duele mucho. Corta la espalda, porque tenían bolitas de acero en la punta. Pero ¿cómo puede una persona con la espalda abierta y la sangre que le chorrea y la ropa pegada y quizás las moscas pueda tener gozo? A ese punto, el Evangelio muestra a Cristo. A ese punto. Pedro, ¿qué les dice? Estén dispuestos a padecer por causa del nombre. Y de esto se puede desprender una pregunta lógica. ¿Cuál es la forma en la que Dios nos bendice cuando sufrimos por la bondad? Y a esta pregunta Pedro contesta en la misma carta lo siguiente, en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es la misma línea que venimos viendo, la misma conexión del inicio. Dios te somete en una prueba, te llama a sufrir, pero Él mismo, si tú confías en Él, Él es el que da juntamente con la prueba la salida. Exactamente lo mismo dice Pedro. Él mismo, después de un poco de tiempo, os afirme. Ese es el resultado de padecer haciendo lo bueno, tener más raíz en Cristo, tener más madurez en Cristo, os perfeccione, tener justamente crecimiento espiritual, más en claro el plan divino y cómo es que te usa como hijo de Él. Que Él te afirme, que Él te fortalezca. Los vientos de la vida y las pruebas de la vida, al que atraviesa las pruebas, no lo pueden voltear. ¿Por qué? Porque echa raíces. La persona que pasa por la prueba siendo fiel, viene luego otra prueba, pero no lo voltea. Es un cristiano que responde con fidelidad. El Señor provoca esto en el creyente cuando nos madura a través del dolor. Y Él también dice, y los establezca. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ahí vive un cristiano. Mira, esa iglesia es sana. Mira, ese grupo de personas vive de una manera diferente. ¿Cómo sabemos cuando hay un establecimiento? Porque está. Y esto hace a tu testimonio, al mío. El Señor usaba en ellos el dolor para que la sociedad hostil identifique la diferencia entre ser iglesia y no serlo. De la misma manera, el apóstol Pablo enseña que todo sufrimiento por la fidelidad a Cristo acarrea bendición. Él le escribe a los corintios en 2 Corintios 4, 16 al 18, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el establecimiento, el fortalecimiento, todo lo que Pedro dice. Y es obra de gracia, Dios lo controla. Pero ¿cuál es el fin? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vamos caminos a ser introducidos en una gloria eterna sin fin. Y debemos entender que padecer por Cristo es una de las marcas de que somos habitantes de ese reino. Pablo les enseña a los corintios que el sufrimiento administrado por Dios acarrea bendición temporal y eterna. Y dicho de otra manera, les hace ver que a pesar
de padecer, ellos pasarán una eternidad con Cristo. Y que esto solo es posible para aquellos que en la vida terrenal caminan sus pisadas de dolor. Porque están mostrando el carácter de Cristo, reaccionando frente a ese dolor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Le habían abierto el costado. Le habían perforado el cuero cabelludo. Lo habían escupido, lo habían insultado, se habían mofado poniéndole una túnica de rey, diciéndole a un rey no le pasa lo que a vos te pasa, deja de hablar. Pero él era el rey. Pedro continúa diciéndoles, esto es vivir la marca de Cristo. No os amedrentéis, no tengan miedo de ellos, no os conturbéis. Y en esta parte del párrafo Pedro vuelve a hacer alusión al antiguo pacto, a lo que decía el profeta Isaías en Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él tiene todo bajo control. El mismo Dios de Isaías es el Dios de David, es el Dios de Salomón, es el Dios de Pedro, es el Dios de Pablo. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No le tengas miedo al que te ataca, teme no obedecer a Dios. No os conturbéis, dice seguidamente, lo cual significa que no tiemblen ni se conmuevan tus entrañas. Y todo este lenguaje Pedro lo utiliza para que ellos entiendan que deben enfrentar con valor las circunstancias si realmente tienen disposición a sufrir. En esta disposición piadosa a sufrir, se debe ver el sufrimiento como una oportunidad para recibir bendiciones espirituales y nunca caer en el error de utilizar el sufrimiento como una excusa para comprometer la fe. Me va tan mal desde que estoy en la iglesia evangélica que más vale me voy. Así escuché a muchos. A otros escuché decir, mientras más santo soy, más sufro. Gloria a Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro culmina haciéndoles entender que en relación al sufrimiento hay dos posibilidades, y cierro con esto. Él les dice, por causa de la justicia, estén dispuestos a padecer por causa de la justicia. Y en este caso el padecimiento es permitido por Dios y está contemplado dentro de un sabio plan que trae en definitiva bendición, madurez en la vida cristiana terrenal y gloria en la eternidad. Pero también se puede sufrir, como dice Pedro, haciendo el mal. ¿Qué gloria es si haciendo lo malo sois abofeteados? Haciendo el mal también se sufre. Y una bofetada viene bien a ese mal. Pero ¿qué pasa cuando haces el bien y te pegan? Aquí es donde se ve que sos de Cristo. En definitiva, los creyentes sufren por causa de la justicia, cuando Dios en su soberana voluntad quiere que así sea. La voluntad de Dios no es que pequemos, pero si algún cristiano cae en el pecado, sin duda que Dios proveerá la tristeza propia que acarrea el pecado para producir el arrepentimiento. Y esto es Biblia pura. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. De que no hay que arrepentirse, te lleva al sitio de la santidad en donde tenés buena conciencia y no necesitas arrepentirte. Esa tristeza te condujo nuevamente a la comunión, para recibir el beneficio del perdón, para retomar la comunión con Él.
Si tú en esta mañana estás padeciendo porque has caído en un pecado, porque se han deslizado tus pies, debes entender que hay un dolor que te conduce nuevamente al camino recto. Pero si tú en esta mañana estás seguro de que estás viviendo una vida de piedad y que estás exponiéndote para testificar de Cristo y mostrar su evangelio, y a pesar de eso te golpean, encomienda tu alma al Señor, confía en Él y haz el bien. El Señor te llama a estar dispuesto a padecer por su causa. Dime, mi amado, ¿hay en tu corazón una verdadera disposición a sufrir? ¿Hay disposición o hay religiosidad? Yo estoy, voy, sigo en la iglesia y estoy en el ministerio y doy testimonio porque no puedo quedar mal. ¿Cuál es la intencionalidad profunda? ¿Hay disposición a darlo todo por Cristo o es solo para conseguir algo? Ya sea algo de parte de Dios, corona, beneficio, bendición, ya sea para conseguir buena reputación de los otros, ser señalado como el cristiano buenito. Pedro es mucho más profundo en el concepto. Tiene que haber disposición a darlo todo por Cristo. Esto es entender que tu vida instante por instante está ligada al llamamiento y no se separan los hechos de ese propósito de redención. No se separan. Eso es día y noche. Y eso es más profundo que actuar de una manera buena de forma circunstancial. Te voy a decir por qué. Porque cuando uno actúa de una manera buena, de una forma circunstancial, sin evidenciar la verdadera gracia del Espíritu que te hace ser bueno permanentemente, ese bien que fabricaste por tan rato, luego se va. ¿Crees de todo corazón que un padecimiento injusto puede acarrear bendición a tu vida? ¿O seguís quejándote de Dios? Dios es injusto. Yo me merezco lo bueno. Mirá, soy un buen vecino, soy un buen cristiano, le ayudo a todo el mundo. Pongo por el que no tiene, doy de lo mío y mirá cómo me va. ¿Qué le pasa a Dios conmigo? ¿Te pasa esto? Bueno, Pedro justamente te invita a que esto no te pase. ¿Crees de todo corazón que un sufrimiento injusto puede acarrear bendición a tu vida? ¿Has logrado superar el enojo delante de Dios? Debes ser humilde y entender que estás ligado al Dios soberano a través de un plan de redención y que Él administra lo que a ti te pasa. Y como lo vengo diciendo a través del mensaje, si en este lugar hay alguien que todavía no está dentro del reino, que no puede hacer lo bueno como algo natural, solamente te digo, es porque el pecado todavía está en vos y es porque te falta el arrepentimiento. La palabra del apóstol Pedro predicando en aquella época fue: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es lo mismo que el Señor dice: arrepentite y cree en el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Gracias porque la carta de Pedro es tan rica, tan profunda, es tan actual. Gracias por haberla dejado. Ayúdanos, Señor, a actuar con bondad siempre, porque somos nacidos de nuevo. Señor, que la iglesia toda pueda tener la disposición a padecer por causa del nombre de Cristo. Y usa la bondad práctica y la disposición a padecer para extender tu reino a través de nuestras vidas en esta tierra. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.